Sí, graba esos programas de 4 horas. Bien, chicos, bueno, pues vamos a dar inicio a esta conferencia que se llama Mitos y Realidades. Agradecemos a todos, a todo el grupo de cuarto de diseño gráfico que está aquí presente. Y bien, bueno, pues vamos a dar inicio con la presentación de nuestro ponente el día de hoy, nuestro conferencista. Le doy el paso a nuestras compañeras. Muy buenos días, compañeros. Estamos en presencia del maestro Héctor Ulises Villarreal Hernández. Haciendo una breve mención de su trayectoria, es licenciado en Pedagogía por parte de la UNAM, especializado en Psicopedagogía, maestro en Tecnología Educativa y ha tomado algunos cursos como El Diablo en las Culturas y las Artes, La Historia de la Brujería en Baskonia, La Brujería en la Edad Media, El Mito de Vampiros, entre otros, así como haber impartido más de 200 cursos. Le doy el micrófono a mi compañera Brenda. Bueno, antes de comenzar con la presentación de nuestro invitado, quiero recordarles que al finalizar se generará una ronda de preguntas por parte de los equipos, de una manera ordenada. Bien, sin más que decir, hay que comenzar esta mesa redonda, mitos y realidades. Disculpe, también pues había que mencionar que es pues conferencista y fundador de Radio Macabro, conductor del programa de la Sociedad de la Medianoche desde el 2013 y pues para quien pido un reiterado aplauso. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias primero gracias a las autoridades que hacen posibles eventos como estos en los cuales podemos nosotros acercarnos a ustedes y sobre todo gracias a su profesor y a todos ustedes que están aquí presentes, ¿no? Gracias por las flores y por la introducción. La plática que planeo darles el día de hoy es básicamente tratar de definir cuáles han sido los orígenes de una fiesta que está totalmente desvirtuada en la actualidad. Una fiesta que surge de celebraciones paganas, de mitos religiosos muy ancestrales y que en la actualidad poco o nada tiene que ver con cómo fue surgiendo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes celebraron estas fiestas que se disfrazaron, que fueron a fiestas de Halloween, que fueron a diferentes eventos que hubo, ¿no? Sin embargo, todos nos jactamos mucho de decir que celebramos la fiesta de Día de Muertos de manera muy mexicana, o que lo hacemos burlándonos de la muerte con el estilo muy, muy mexicano. Pero yo no creo que ninguno de ustedes haya matado un xoloescuincle para poder atravesar el Mictlán, o que hayan hecho sacrificios de familiares para llegar a Xibalba y cosas por el estilo. Sin embargo, si tallamos calabazas, si nos disfrazamos, si hacemos ciertas celebraciones que hasta cierto punto fueron paganas. Para poder entender el Día de Muertos o el Halloween como lo entendemos al día de hoy, tendríamos que entender cómo funcionaba la sociedad celta, cómo funcionaba en sus aspectos políticos, en sus aspectos religiosos, pero sobre todo en sus aspectos ideológicos, cuáles eran las ideas que tenían estos grupos acerca de la muerte y por qué se celebraban estas tradiciones. Básicamente los celtas tenían un sistema en el que dividían el año en dos partes. Una parte que era la Beltane, que celebraba la parte de los días de luz, los días donde se sembraba, donde había mucha prosperidad, y otra parte que era la parte del Samhain, que era el inicio de los días oscuros, de los meses oscuros, los meses fríos, los lugares que daban, los meses que daban lugar a las tragedias, a la parte negativa de todo el desarrollo social. ¿Por qué? Porque se venían meses en los que eran muy fríos, eran tan helados que la tierra se congelaba y no podían sembrar nada. Entonces, básicamente, si tú no cosechabas hasta el día 31 de octubre, era casi seguro que murieras en ese periodo, en lo que terminaba el Samhain. Debido a esto, se empezaba la cosecha el 1 de octubre y se terminaba el 31 de octubre. Todo lo que no se podía cosechar, es decir, lo que no habías alcanzado a cosechar, era quemado, se entregaba a la tierra o se cortaba y se entregaba para unas hogueras muy grandes que se hacían, no solamente con lo que quedaba de la tierra. Todos aquellos animales que no podían sobrevivir a los crudos inviernos eran sacrificados.
Es decir, se degollaban, la sangre se entregaba a la tierra, se cortaban los trozos de estos animales y se enterraban en la tierra en unas cámaras frigoríficas que hacían para ello. En algunas partes, sobre todo de la antigua Irlanda, también en ciertos grupos de los galeses, hay registros de que se hacían sacrificios humanos. Aquellas personas que estaban muy enfermas, o los ancianos que ya estaban en etapas muy avanzadas de alguna enfermedad y que no fueran a soportar estos inviernos, eran ofrecidos para que los druidas, que eran los sacerdotes de los celtas, pudieran sacrificarlos en unas hogueras muy grandes que hacían, unas hogueras comunitarias. Esta celebración del Samhain era muy importante, no solamente porque marcaba el inicio de los meses de oscuridad, era el inicio del año nuevo, era el inicio de la cosecha, y además algo muy importante para ellos, que era hasta cierto punto algo de temer, era que el velo que cubría mitológicamente el mundo de los vivos con el mundo de los muertos era muy delgado. Esto quería decir que todas las entidades, o los llamados Aois, que eran estos espectros de naturaleza sobrenatural dentro de la cultura celta, podían venir a este mundo. Pero de la misma manera, nosotros, es decir, los vivos, podían ir a ese plano. Y al estar nosotros en ese plano, no es como que nosotros pudiéramos ir y andarnos dando un rol en el más allá, sino que los muertos podían entrar a nuestro cuerpo, y al entrar a nuestro cuerpo nos podían llevar a ese plano, lo que conocemos ahora como posesiones. Entonces, como había posesiones, o como podían haber posesiones, había que protegerse, era imperante poder protegerse de estas Aois, de estos espectros. Y una de las maneras más recurrentes que había para protegerse de ello eran unas cruces que estaban tejidas con paja, los llamados pashals. No tiene nada que ver con la connotación católica ni cristiana en la cruz, simplemente era una cruz de palos porque era más fácil tejerlos de esa manera, todavía no se tenía ningún concepto acerca de esto. Entonces, bueno, pues una vez que se protegían con ellos, se hacían estas grandes hogueras, y en estas hogueras algunos de los druidas y muchas de las personas que formaban parte de estas aldeas utilizaban esas cenizas para poderse cubrir el rostro. Lo hacían a manera de poderse disfrazar para poder espantar a los espectros que venían del más allá. Perdón. Esto lo hacían porque como se creía que los muertos podían venir a este plano, si venían nuestros familiares a encontrarse con nosotros y nosotros les teníamos algún tipo de ofrenda, podíamos ser muy bendecidos en las siguientes cosechas. Pero si se moría un familiar, ¿no?, el tío que nos quería quitar el terreno en Navidad, pues evidentemente venía con ganas de venganza, con ganas de hacer el mal, y podía causar maldiciones dentro de la familia. Entonces por eso había que protegerse de esto y ponerle ciertas ofrendas. Muchos años después, es decir, ya en el siglo I, cuando los romanos trataron de conquistar Bretaña y todas estas sociedades galesas, ellos traían esta idea de las lemurias o las lemurielaes, las fiestas de los muertos, donde los muertos escapaban de sus sepulcros para perseguir a sus familiares, y para aplacar a estos muertos, o para que ellos no estuvieran pues causando desastres dentro de estas aldeas, se les ponían unos panecillos que se hacían de harina encima del sepulcro, de unos túmulos que hacían, y se vertían cuencos de leche con miel, y se creía que de esta manera los muertos estaban apaciguados y ya no iban a poder salir de ese lugar. Entonces, la fiesta del Samhain, que realmente no era una fiesta, era el inicio de una nueva época del año, era importante por muchos aspectos, pero sobre todo por ese aspecto de la muerte, por el aspecto de que los muertos, el aspecto sobrenatural, ¿no?, el aspecto mórbido que se le da, y que nosotros podíamos pues entablar comunicación con los muertos, y los muertos podían comunicarse con nosotros. Si bien los druidas, que eran estos sacerdotes, eran muy respetados porque sabían mucho de la sociedad y también sabían mucho acerca de todos estos aspectos esotéricos, místicos, mágicos y demás, ¿no? Entonces ellos sabían muy bien cómo realizar todos los rituales que se tenían que hacer para poder tener contacto con estas entidades.
que trataban de hacerlo lo menos posible porque no se sabía si estas entidades venían para bien o para mal. ¿Por qué se te quería, es decir, por qué se vestían o por qué se ponían esta ceniza de estas grandes hogueras que hacían? Cabe destacar que dentro de las hogueras, que seguramente ustedes lo han visto en algunas películas o a lo mejor no les ha tocado, pero hay algunas películas como La Aldea o El Hombre de Mimbre, donde se hace una escultura de un hombre muy grande, con maderas, realmente se hace con las cañas de lo que ha sobrado de la cosecha. Y dentro de estos hombres se metían a los animales que se iban a sacrificar y a las personas que se iban a sacrificar, y después se prendían en esta gran hoguera. Como era muy frío, la hoguera traía muchos insectos que buscaban el calor de las hogueras, y los insectos atraían murciélagos. De ahí que en esta época de Halloween decoremos con telarañas, decoremos con murciélagos y demás, porque se creía que el aleteo de los murciélagos podía espantar a los espíritus del mal que venían de aquel lado, ¿no? Como ellos venían y estaban en nuestro plano, nosotros lo que queríamos era tratar de espantarlos, de que no se quedaran aquí. Por eso se disfrazaban, por eso usaban pieles, cuernos, pedazos de aljibes viejos para poder espantar a estos espectros, ¿no? Entonces, hasta aquí la celebración del Samhain ha permanecido como lo que es, como una celebración de la cosecha, una celebración de ritos paganos, de ritos ancestrales, que poco tienen que ver con la celebración del Día de Muertos. Tienen que ver con la celebración de la cosecha y con darle, pues, un tanto de respeto o de regresarle a la tierra mucho de lo que nos ha dado, ¿no? Sin embargo, dentro de todos estos procesos de evangelización, como les mencionaba, en el siglo I, llegan grandes oleadas de sacerdotes a Bretaña, y estos sacerdotes instauran monasterios. Y evidentemente llegan con toda una carga ideológica, con todo un folclore, con toda una carga de leyendas, y cuando llegan a Irlanda y cuando llegan a Bretaña se mezclan con los conocimientos paganos, con el folclore pagano que existía. Y no es la primera vez que ocurriría. Dentro de todo este proceso de evangelización fue algo hartamente recurrido. De hecho, para los irlandeses, para los celtas irlandeses, el fuego era una de las cosas más importantes que existían. La diosa del fuego se llamaba Brigitte. Cuando llegan estos sacerdotes y crean sus monasterios para poder generar para poder suavizar la inclusión de una religión que después iba a ser impuesta, toman muchos de los aspectos de las religiones paganas para convertirlos a su religión, y Brigitte se convierte en la primera monja católica de Irlanda, compartiendo con la diosa Brigitte el color de cabello, las fechas de celebración, muchos de los milagros que habían ocurrido, el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es algo, como les digo, no es algo raro. Los evangelizadores utilizaron muchos de los aspectos paganos para meterlos en la religión. No es casualidad que los santos, como los conocemos, tengan una aureola que representa al sol. Para poder tirar a estos dioses paganos, tenían que satanizarlos. Y tampoco es casualidad que uno de los principales dioses de los celtas, llamados Cernunnos, sea una persona fornida, que tiene astas de venado en la cabeza, que tiene una pata de cabra y una pata de ave, que después el cristianismo lo convierte en un diablo. Entonces, lo que hacen es satanizar a los dioses paganos, convertirlos en demonios cristianos, y entonces de esta manera poco a poco ir metiendo esta religión, ¿no?, en este proceso de evangelización. Entonces, esto no es malo, crea una riqueza cultural que, si bien no estaría bien que terminara con uno para imponer otro, sino que siguieran creciendo las dos. Sin embargo, pues como en todas las guerras uno tiene que dominar, y en este muy lento pero muy certero proceso de evangelización logran hacerlo de esta manera, ¿no? Perdón. Entonces, hasta el siglo I, así es como el Samhain empieza a perder un tanto de fuerza, pero ya empieza a ser reconocido dentro del calendario gregoriano, dentro del calendario católico. Es hasta el año 800 cuando el Papa Gregorio III decide que muchas de las fiestas paganas se incluyan dentro del calendario católico, y entonces ponen el día 1 de noviembre
como el Día de Todos los Santos, que realmente era llamado el Halloween Mass, ¿no? El espíritu masivo, porque se celebraba absolutamente a todos los muertos. Y después el Papa, el siguiente Papa, ahorita les digo el nombre porque se me olvidó, el siguiente Papa instaura una capilla en la cual se les va a dar, se va a recibir a todos los muertos que sean fieles de los católicos. Entonces estos ya se convierten en los fieles difuntos, mientras que un día es para todos los muertos, el otro es para todos los muertos católicos, ¿no? Y entonces, como podían celebrarlo desde una noche anterior, entonces se crea la víspera de Todos los Santos, que realmente el nombre real era el All Hallows Mass, que después de esta britanización se convierte en el All Hallows Eve, y cuando llega a Norteamérica, es decir, ya en los años, en el siglo XIX, ya aquí en el continente americano, se convierte en Halloween, que es lo que conocemos nosotros como la fiesta de Halloween. Pero muchas de las fiestas paganas fueron traspasadas a las celebraciones paganas, es decir, las lemurias romanas se celebraban en mayo, y las pasaron a las fiestas de noviembre, para que las fiestas tanto católicas como las celebraciones paganas, que no eran fiestas, se convirtieran en una sola temporada, porque los celtas celebraban 7 días de Samhain, los 3 días anteriores al paso de los muertos y los 3 días posteriores. Mucho más adelante de esto, es decir, una vez que se ha instaurado todo esto, que se ha logrado meter las tradiciones paganas dentro de una cultura católica, en 1840 empiezan a llegar grandes oleadas de irlandeses a Norteamérica. Esto por un fenómeno llamado la crisis de las papas. Fue un fenómeno social que hubo en Irlanda, donde no había comida debido a las altas temperaturas. No había comida, entonces la gente empieza a emigrar y empieza a llegar a Estados Unidos en grandes oleadas. Si no han visto una película que se llama Pandillas de Nueva York, donde sale Cameron Díaz y Leonardo DiCaprio, me parece, se la recomiendo. Es una película bastante violenta, pero que representa gráficamente cómo es que Estados Unidos empieza a poblarse de pobladores irlandeses, daneses, galeses, britanios, sajones, es decir, toda la parte sur de Europa empieza a migrar. Y por supuesto que cuando llegan con todo un folclore, con toda una ideología, con toda una carga de religiones, de creencias, que son muy bien aceptadas en Norteamérica. Es decir, para 1920, unos 40 o 50 años después, ya son muy bienvenidas todas estas tradiciones. Sin embargo, son muy romantizadas. Ya no existe la fiesta con espíritus, los fantasmas son muy amigables, se convierte en algo muy lúdico. Ya hay pues así como que ya es una fiesta para los chavos, ¿no? Ya no es una fiesta en la que solamente las personas adultas y los druidas podían formar parte de ella. Sin embargo, en 1929 ocurre un fenómeno político, social y económico bastante fuerte en Estados Unidos, que es la crisis del 29. La crisis de 1929 es un movimiento económico que genera grandes deudas en toda la gente. Es decir, las personas que tenían pequeñas deudas en los bancos se convierten en deudas millonarias. Las personas que tenían grandes deudas, ¿no? Es decir, las empresas que tenían grandes deudas se van a la quiebra, pierden todo, no había comida, no había trabajo, había mucha violencia, mucho vandalismo. Prácticamente Estados Unidos estaba en la miseria. Esto ocurre en 1929, entonces la gente trataba de buscar una manera de escapar de esa cruda realidad que los estaba devorando. Ya había sido muy bien aceptada la fiesta del Día de Muertos, y ya se sabía que las noches de Halloween, o las noches de estas celebraciones, eran noches donde la gente podía salir a hacer bromas, a hacer pequeñas travesuras y demás. Sin embargo, ante el problema social que estaban viviendo, para 1933 ocurre algo que es conocido en la historia como el Halloween negro. La gente trataba de escapar tanto de eso que los chavos ya no iban a aventar huevos a las casas, agarraban barras de jabón como el jabón Sote y lo embarraban en las vías de los trenes para que los trenes se descarrilaran, aventaban botellas de whisky que estaba prohibido a las fábricas para que se incendiaran, se reunían muchos jóvenes y aventaban al mismo tiempo piedras a los vidrios de las fábricas, causando pérdidas millonarias, porque el vidrio era algo que estaba en escasez, rompían cientos de vidrios y le generaba un gasto a la empresa, porque por ahí se podían meter ladrones, se robaban las maquinarias. Entonces estaban haciendo que la crisis aumentara.
Entonces se le prende el foco al gobierno de Estados Unidos y decide que tienen que hacer algo para poder sacar ese ímpetu, ¿no? Esa furia que tenía la gente. Y entonces, no sé si a ustedes les haya tocado, pero a nosotros sí, en fechas muy importantes como el Día del Padre, el Día de la Madre, el 14 de febrero, cumpleaños y demás, se entregaban unas tarjetas de cartón que tenían un verso escrito y algún dibujito ahí. La cadena que empieza a sacarlas es una cadena que se llama Hallmark. Entonces a Hallmark se le ocurre que la noche de Halloween de 1934 del año siguiente sacan, es decir, del año siguiente del Halloween negro, sacan un librillo en el cual vienen dibujos para iluminar y una serie de actividades que pueden realizar en Halloween. Y el gobierno se une a Hallmark y entonces deciden poner carnavales, ferias, en las cuales la gente puede ir, se puede subir al toro mecánico, puede gastar su fuerza golpeando con el mazo el peso para ver cuánto sube, pueden compartir ahí con los amigos y pueden estar tomando y demás. Sin embargo, estos libros que Hallmark edita, al final dice: reúnete con tus amigos, enciendan una hoguera, platiquen historias de fantasmas y diviértanse. Y entonces la gente, extrañamente, les hace caso y dejan de hacer desmanes en las calles y se empiezan a dar cuenta de que Halloween se convierte en una de las fiestas más redituables del año. Simplemente el año pasado, en el 2022, se gastó lo mismo en disfraces para niños que en disfraces para perros. Antes de 1934, los disfraces se hacían en casa. Seguramente todos ustedes han visto estas fotografías en blanco y negro o en color sepia, donde traen unos disfraces muy macabros, muy grotescos, porque eran hechos en casa y se hacían con lo que tenían, porque no había dinero para comprar otras cosas. Entonces se dan cuenta de que si venden disfraces y empiezan a venderlos de manera masiva, es un negocio millonario. Y entonces Halloween deja de ser, para 1950, absolutamente todo lo que era en un principio. Ha dejado de ser el Samhain, ha dejado de ser una fiesta de la cosecha, ha dejado de ser una fiesta pagana y ahora se convierte en una fiesta, en una celebración de la cual pues se hace un negocio del miedo y de todo esto. Y muchas de las celebraciones o muchas de las costumbres que nosotros tenemos en cuanto al Día de Muertos y en cuanto al Halloween provienen de todas estas tradiciones sin que pues sepamos mucho de ellas, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de ellos. ¿Por qué nos disfrazamos? Bueno, nos disfrazamos en Halloween porque los celtas se cubrían de pieles y se disfrazaban de una manera que pudieran ellos ser más aterradores que los espíritus que venían a visitarnos. ¿Por qué? Porque cuando los espíritus o estos llamados Aois atravesaban este plano y deambulaban por las aldeas, corrían el riesgo de quedarse en las casas que estuvieran, pues que fueran cómodas. Entonces lo que ellos hacían, es decir, estos guerreros celtas y los druidas, es que iban recorriendo de principio a fin toda la aldea y cuando llegaban al final lo hacían de regreso y así permanecían toda la noche del Samhain para poder ahuyentar a estos espíritus. Por eso es que nos disfrazamos. ¿Por qué decoramos nuestras casas? Porque los espíritus se quedaban en las casas que veían que tuvieran fuego, las casas que estuvieran limpias, las casas que estuvieran desocupadas. Todos estaban en la celebración de la quema del hombre de mimbre, es decir, todos estaban en la celebración de la cosecha, y entonces las casas estaban vacías y los espíritus, si veían una casa vacía y la veían con la chimenea prendida y que estaba limpia y demás, pues se quedaban ahí a vivir, y entonces el espíritu, pues tu casa estaba embrujada, ¿no? Y el espíritu vivía contigo. Entonces por eso es que se decoran las casas, porque en aquel tiempo se colgaban telarañas artificiales, se vertía tierra, se apagaban todos los fuegos y se ponían efigies de personas con disfraces muy grotescos para que cuando el espíritu entrara dijera: ay güey, aquí ya está ocupado, ya me voy, ¿no? Y que no se pudieran quedar en esas casas. De ahí surge que ahora estemos decorando las casas. El que tallemos las calabazas, también eso se lo debemos enteramente a la leyenda de Jack O'Lantern o de Jack el Tacaño. Es una historia un tanto larga pero muy entretenida, en la cual una persona que se llamaba Jack tenía la fama de que era una persona pues muy bravucona, muy embustera, muy mentirosa y demás, ¿no? Entonces el diablo dice: pues, ¿cómo crees que te pegó, no? Porque eres más, tienes más fama que yo. Y entonces el diablo viene a la tierra y se le presenta a Jack y le dice: ¿sabes qué? Pues por todas tus correrías y por todo lo que has hecho, pues te vas conmigo al infierno. Y Jack le dice: está bien, pero
yo sé que en el infierno es un lugar de mucho calor, que siempre está quemando, y yo quisiera que me concedieras poder tomarme una última cerveza, una pinta de malta, antes de irme contigo. Y el diablo le dice, bueno, órale pues, va, te lo concedo, ¿no? Se van a un bar, se están tomando la cerveza, y cuando se la termina, Jack le dice al diablo, oye, ¿sabes qué? Siempre me han llamado el tacaño, el avaro, el no sé qué, y a mí me gustaría irme con mi nombre limpio. ¿Qué te parece si te conviertes en una moneda de oro? Yo le pago al tabernero, y cuando él se voltee, le robo la moneda, y nos vamos y los dos, yo limpio mi nombre y tú haces tu fechoría del día, ¿no? Y pues al diablo, que le encantaban estas cosas, le dice, órale, me parece muy bien. Y en el momento en el que el diablo se convierte en una moneda de oro, Jack la toma y se la guarda en la bolsa donde tenía un escapulario. Y aquí hay muchas versiones, muchos dicen que llevaba una medalla de San Benito, pero la verdad es que en esa época San Benito ni por aquí, no existía. Entonces, si acaso se las hubiera creído que fuera algo de San Patricio, pero sí que llevaba un relicario. Entonces el diablo se pone a gritar, protesta, y cuando sale del bar le dice, te voy a dar chance de que te vayas, pero me vas a dar una prórroga de 10 años. En 10 años no vas a poder venir por mí. Entonces el diablo se ve acorralado, le dice que sí, lo deja ir, se va, y estos 10 años siguientes, pues Jack sigue con una vida licenciosa en la cual pues se dedica al alcohol, se dedica a embaucar, a demás cosas. Sin embargo, se da cuenta que han pasado los 10 años y que en cualquier momento el diablo va a venir por él. Entonces camina a una encrucijada donde hay árboles de manzana y se le aparece el diablo, ¿no? En una cita a la que no podía faltar, y el diablo se dice, pues órale, ya vine por ti, y le dice, bueno, pues está bien, ¿no? Yo cumplo mi palabra. Dice, nada más que antes de irme, pues por favor regálame la manzana más jugosa de este árbol para llevarme el sabor dulce de la manzana al infierno. Y pues el diablo, que seguramente se encontraba en una noche de tontería, pues le dice, órale pues, se sube al árbol, y en el momento en el que se sube al árbol, Jack saca muchas cruces que había agarrado de su casa y las pone alrededor del manzano. Entonces cuando el diablo se da cuenta de que no puede bajar, pues Jack le dice, te doy chance de que te vayas si no vuelves por mí nunca más, es decir, nunca reclamas mi alma. Entonces el diablo le dice que sí, quita las cruces, el diablo se va, y años después, que no fueron muchos porque pues Jack se la pasaba en el alcohol, entonces pues muere de una cirrosis bastante fuerte, y cuando muere pues llega al cielo, porque dice, pues el diablo no va a poder reclamarme. Llega al cielo, y en las puertas del cielo San Pedro le dice, no, pues espérate, aquí no puedes pasar, llevaste una vida espantosa, ¿cómo crees? Y entonces a Jack no le queda de otra más que irse al infierno, y cuando llega al infierno sale el diablo y le dice, no, pues espérate, yo hice una promesa y mis promesas no las rompo, y yo dije que nunca iba a reclamar tu alma, entonces estás condenado a vagar eternamente en el mundo de los vivos en forma de un espectro. Y entonces el infierno desaparece, y Jack le dice, oye, no veo nada, ayúdame, acéptame, sácame de aquí. Y entonces el diablo, riéndose, agarra 2 carbones y se los avienta y le dice, toma, estos son las llamas del infierno para que te puedas iluminar un poco. Y entonces pues se acuerda de que cuando era muy joven su papá partía algo que se llama colinabos, que si no lo conocen es algo como una coliflor y un betabel, que se da en la tierra muy fría. Entonces pues lo saca de la tierra, lo ahueca y echa ahí los carbones para poder seguir alumbrando en este mundo en el que él está condenado. De ahí es de donde proviene la leyenda de las calabazas. Entonces, si nos damos cuenta, también las manzanas es algo que Hallmark incluyó mucho en este librito. Es decir, seguramente lo han visto que en las fiestas de Halloween, sobre todo de Estados Unidos, se hacen muchos juegos con manzanas, donde tienen que agarrar una manzana de una tina con agua, o que está colgando de un lazo o algo así. En la Irlanda antigua, es decir, en la Irlanda del año 380 y algo, antes del año 400, la manzana tenía una connotación muy enigmática, es decir, era el fruto de los muertos y solamente se le daba a ellos. Entonces, si tú podías pelar una manzana con un cuchillo de una sola vez, es decir, sin que se rompiera la cáscara, y la aventabas hacia atrás, la cáscara te revelaba quién iba a ser tu próximo, la persona con la que te ibas a casar. Si tú la atrapabas de un cuenco de madera lleno de agua con la boca y guardabas esa manzana abajo de tu almohada, te decía la profesión que iba a tener la persona con la que te ibas a casar. Entonces la manzana era un objeto de adivinación, que cuando los irlandeses llegaron aquí siglos después y se dieron cuenta de que los niños estaban jugando con objetos de adivinación, se sorprendieron porque decían, bueno, pues es que los norteamericanos están dándole a los niños los objetos de adivinación, de brujería, ¿no? Entonces, muchos, si nos damos cuenta, la celebración de Día de Muertos como la conocemos, poco
poco tiene que ver con lo que realmente es una celebración de Día de Muertos. El Samhain tiene un origen danés, galés, nórdico, sajón, etrusco, muy antiguo, y es una celebración muy mórbida y muy macabra, muy diferente a la celebración del Día de Muertos como la conocemos el día de hoy, en el cual pues el Samhain se ha convertido en el Halloween se ha convertido en uno de los negocios más redituables de la América capitalista. Y una vez que llega a América y se mezcla con las fusiones hispanoamericanas, pues enriquece todavía más, pero se desvirtúa mucho. Como les decía yo al principio, seguramente muy pocos de ustedes celebran el Día de Muertos como las tradiciones hispánicas nos lo dicen, ¿no? Como las tradiciones prehispánicas. Casi todas las celebraciones las cosas que ponemos en nuestra celebración tienen que ver con las celebraciones antiguas. El truco trato también proviene de una tradición celta muy antigua. En la Edad Media, más o menos, la iglesia, ya que se había empoderado y que había podido estar en un lugar superior al del Estado, que realmente eso fue lo que hizo que terminara la Edad Media y que empezara el Renacimiento, era que la iglesia empezó a tener más poder que el Estado, y el Estado pues eso no se lo podía permitir. Pero la iglesia le decía a la gente, ¿sabes qué? Necesitas rezar para que salgas del purgatorio. Y aunque el purgatorio no figura en la Biblia, muchos de los clérigos de la Edad Media sí lo virtualizaban, decían que era real. Entonces, los mendigos de aquella época, que eran muchísimos, vieron ahí una manera de sobrevivir y se acercaban a las casas de la gente rica y le decían, oye, yo voy a rezar por tu alma a cambio de comida. Y entonces empezaron a rezar por estas personas y les otorgaban comida, que en años siguientes se empezó a hacer un pastel que se llamaba el soul bread, o el pan de almas, y a la acción de ir a repartir o de ir a pedir estos panes se le llamó el souling. Entonces estos mendigos iban a cambio de pan, hacían oraciones por tu alma, y por supuesto que años más tarde ya no eran panes, ya eran monedas. Después las monedas se convirtieron en cerveza, y en la actualidad pues la cerveza se convierte en los dulces que nosotros vamos ahora a pedir. Hay una anécdota aquí donde pues la gente rica al principio pues sí hacía 3 o 4 pasteles, pero en los años siguientes ya no podían hacer 20 o 30 pasteles para todos los mendigos que iban. Entonces contrataban a los pasteleros de las aldeas. Y cuando los pasteleros se dieron cuenta de que los mendigos ahora pedían dinero, pedían cerveza, pues los pasteleros dijeron, hay que disfrazarnos de espíritus e ir a espantar a los mendigos en las noches y decirles que los espíritus quieren estos panes dulces. Entonces todos los pasteleros de aquella época se pusieron máscaras que hicieron con troncos, se cubrieron con los costales donde llevaban la harina, que eran costales de hebras naturales. Entonces se veían muy grotescos, iban dejando una estela blanca de polvo, espantaron a los mendigos, y los mendigos pues dejaron de pedir cerveza y volvieron a pedir dulces, ¿no? Entonces todo esto va transfigurándose, incluso hasta que cuando llegan a España, en España se habla mucho de la Mari Lwyd. La Mari Lwyd es el espíritu de muchas personas que se representa en un caballo. Es un cráneo de un caballo muy hermosamente decorado, que se le mueve la quijada y hace un chasqueo, y detrás de ellos viene una suerte de 4 o 5 personas sonando cuernos de vaca. Entonces tocaban de puerta en puerta, y si tú no los invitabas a entrar o no les dabas comida, ellos se metían, se robaban comida, hacían una fiesta en tu casa y después se salían. Y ese es el origen más antiguo que se tiene del dulce travesura, ¿no? Del dulce truco. Entonces, como vemos, lo que celebramos ahora, o lo que les enseñamos a nuestros hermanitos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, además, es una fusión de culturas, como les digo, nórdicas, galesas, danesas, americanas y demás, que no están mal, han enriquecido toda esta cultura. Sin embargo, pues no estaría del todo mal enseñarles qué es el Samhain y de dónde proviene y cuáles son las raíces de estas celebraciones. Entonces, no sé si iban a hacer algunas preguntas. Este es un pequeño recorrido histórico acerca del Halloween, es decir, acerca de la transformación del sincretismo del Samhain en el cristianismo. Se han escrito volúmenes enteros, hay libros enteros, hay documentales de horas que se hablan acerca de ellos. Nosotros tenemos una estación de radio que se llama Radio Macabro. En Radio Macabro, el especial de Día de Muertos es un especial de 4 horas.
Entonces es mucho más amplio, ¿no? Este es un pequeño atisbo de cómo se ha ido transformando estas tradiciones paganas en el nuevo folclore o en el New Age, ¿no? En la nueva era, en lo que conocemos ahora como una fiesta de Día de Muertos que ha sido totalmente inventada por las grandes corporaciones. ¿Quién es el equipo o alguien que tenga sus preguntas? El equipo no soy yo con... ¿Pero tiene sus preguntas? Sí. Bueno, la pregunta que le quiero hacer es, ¿conoce algún relato de vampiros aquí en México? Sí, claro, aquí en México hay varios. De hecho, los primeros relatos de vampiros no fueron novelas, no fueron historias de vampiros. Los primeros relatos de vampiros fueron aldeanos que se iban a quejar con las autoridades de las aldeas, a decirle, oye, acabamos de ver a Pedrito Manzanas, que lo enterramos la semana pasada, deambulando por aquí. Pero aquí en México, gracias. Aquí en México está la leyenda de la mujer vampiro de Popotla, el santo niño de Momoxpan en Puebla, el vampiro del Metro Barranca del Muerto. Hay muchos, muchísimos. Sin embargo, la figura del vampiro se ha desvirtuado muchísimo. Es decir, el vampiro en un principio no era el Edward Cullen que todos ustedes conocen, ¿no? El que brilla con la luz, el que ha tenido muchos triunfos, que tiene... No, el vampiro era una bestia cazadora de hombres. Era una bestia de color putrefacto, que se le botaban las uñas, que le escurría la sangre por la comisura de las bocas, perdón, por la comisura de la boca, por los oídos, que se tragaba su mortaja estando en el sepulcro, ¿no? Entonces, sí, la figura del vampiro se ha desvirtuado mucho, se ha romantizado mucho a partir de la obra de Stoker. Sin embargo, se ha respetado un tanto después de aquella noche que se llama La Noche del Verano, que nunca ocurrió, ¿no? Donde se escribe el Frankenstein de Mary Shelley, el vampiro de Polidori y muchas obras de terror muy icónicas. A partir de ahí el vampiro se ha romantizado mucho, pero anterior a esto el vampiro era... una bestia, ¿no? Y casualmente el vampiro de aquí de México ha conservado todos esos rasgos monstruosos de la antigüedad. No solamente los vampiros como modernos, ¿no? Dentro de la línea de estas brujas mexicanas nos encontramos a las tlahuelpuchis, que son las mujeres que vampirizan a los niños y que también son mujeres bestiales que drenan la sangre de los niños para acabar con ellos, ¿no? El siguiente equipo, que sería el Jinete Sin Cabeza, su representante. ¿Quién tiene los duendes? ¿Qué tal? Bueno, la pregunta que nosotros tenemos es, ¿por qué son diferentes las momias en México y en Egipto? ¿Cuál es la diferencia entre las culturas, se podría decir? Ok. Bueno, la diferencia es abismal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El proceso. Mientras que las momias aquí en México se crearon por cuestiones que tenían que ver con el clima, con la sedimentación de la tierra, con la mineralización, las momias egipcias no, las momias egipcias fueron creadas. Por medio de ciertos procesos se sacaban los órganos que podían pudrirse y había un proceso que tenía que ver con parafina y con miel para que no se descompusiera. Entonces, realmente la diferencia es abismal, ¿no? Sin embargo, el mito de la momia como un monstruo en Halloween tendría que ver mucho con las maldiciones de Tutankamón, ¿no? Una vez que se abre la tumba de Tutankamón, pues se cree que había muchas maldiciones para quienes la encontraran, para quienes la sacaran, para quienes lucraran con ella, quienes la despertaran de su eterno sepulcro. Y sí, mucha gente fue falleciendo, pero fue falleciendo porque se generaron gases dentro de estas cámaras que cuando las abrieron las aspiraron y eran gases corrosivos que los destruyeron totalmente por dentro, ¿no? Entonces, la diferencia entre la momia mexicana y la momia egipcia es esa, el proceso que hay para crear una y la otra.
Además, los egipcios lo hacían con gente de la realeza. En México no, en México simplemente fueron quitando partes de un cerro donde había un antiguo cementerio y fueron descubriendo que esa parte de la tierra generaba ese efecto en los cuerpos. Entonces no pertenecían a la realeza ni nada. Aquí en México hay niños momias, mujeres momias y demás, y en Egipto era muy difícil, ¿no? A menos que alguien de la realeza muriera siendo un bebé. Buenas tardes. Bueno, nuestra pregunta es, ¿puede el estrés, la ansiedad u otros factores psicológicos desencadenar el fenómeno del poltergeist? Sí, totalmente. De hecho, la palabra poltergeist significa espíritu ruidoso. Es una palabra alemana. Está comprobadísimo, así en prácticamente todos los libros que ustedes tomen donde hablen de poltergeist, que cuando las personas están entrando en la pubertad hay un movimiento de energías tan fuerte dentro de su psique que ellos pueden generarlo. Hay casos muy famosos, el caso del poltergeist de Enfield en Inglaterra, el caso de las telefonistas de AT&T en Nueva York. Fueron generados totalmente por el estrés y por la ansiedad de los trabajadores y de las personas que vivían ahí. Entonces sí, es totalmente posible que nosotros generemos no este tipo de espectros, sino este tipo de fenómenos, ¿no? Que hagamos que algo se desplaza, que se prenda algo, que se apaguen las luces, etcétera, ¿no? Pedimos la palabra al equipo de fantasmas de La Llorona. Ok, nuestra pregunta es, ¿cree que la historia de La Llorona tiene conexión con lo sucedido entre Hernán Cortés y la Malinche? Bueno, muy interesante pregunta, básicamente todos los países de habla hispana tienen a su Llorona. Y dentro de la cosmovisión de México, la relación que hay entre la Malinche y Hernán Cortés tendría mucho que ver con la relación que había entre la Malinche y el pueblo mexicano. Sí, por supuesto que se le considera que la Malinche es conocida como la Llorona, pero dentro de dentro de esta cosmovisión nahua o mexica ya existían ciertos espíritus que eran mencionados como aves de mal agüero, que eran estos espíritus que venían desde Mictlán, desde la tierra de los muertos, y fueron los que vinieron a hablar acerca de las profecías de la caída de México Tenochtitlan, ¿no? Entonces, la Llorona, como el espíritu como tal, la leyenda como nosotros la conocemos, tiene mucho que ver con la españolización de un mito prehispánico, de un mito del que nosotros ya teníamos una historia. Y sí, está totalmente relacionado, ¿no? En México. Sin embargo, hay lloronas, como te digo, prácticamente en toda América Latina. Está la ciguanaba, que es esta mujer con la cara de caballo, que nada tiene que ver con la Llorona mexicana. Está la tisigua, está la María Sánchez, muchísimas lloronas que poco tienen que ver con la historia de México, pero que sí tienen que ver con la historia de haber perdido a sus hijos y de haberlo, ¿no? Entonces, la Llorona o la Malinche dentro del mito de la Llorona tendría que ser como una alegoría al padre perdiendo a sus hijos sin poder hacer nada. ¿Ok? Gracias. ¿Quién es el hombre lobo? Hay dos hombres lobos. Bueno, primero. Buenas tardes. Hola, ¿conoce alguna historia sobre el hombre lobo en México en el área metropolitana? Gracias. Hola, ¿qué tal? Sí, hay varias historias de hombres lobos aquí en la Ciudad de México. Creo que la más conocida, o a lo mejor la más famosa, no tan conocida, es la del hombre lobo de la Merced. Una persona que
realmente lo que tenía era que tenía un desorden mental llamado licantropía, que poco tiene que ver con la transformación de un hombre en bestia, ¿no? Pero él juraba y perjuraba que en las noches de luna llena crecían sus manos y que se volteaban sus extremidades y demás. Finalmente esta persona, me parece que se llama Daniel Herrera, o se llamaba, porque ya fue hace muchos años, esta persona fue capturada y estuvo resguardada en el psiquiátrico San Rafael, que tampoco ya no existe, estaba ahí en Tlalpan, y es uno de los casos más conocidos, el hombre lobo de la Merced, que fue tomado como un mito, porque realmente no era un hombre lobo, ¿no? Era alguien que tenía un desorden de esquizofrenia y de licantropía, pero sí, en México, no en la Ciudad de México, pero en la República Mexicana sí hay muchos casos de estas personas que sufren de poliplesia, que es este crecimiento exagerado de vello en todo el cuerpo y que también han llegado a ser considerados como hombres lobo, ¿no? Pero tiene muy poco que ver dentro de esta visión esotérica mexicana, porque el hombre lobo proviene más bien de culturas gitanas, ¿no? De culturas que tienen que ver con Europa, con Rusia. En Rusia hay muchísimas historias, hasta hay métodos para poderte convertir en hombre lobo, ¿no? Pero aquí en México es muy poco. El que yo recuerdo es el del hombre lobo La Merced. Muchas gracias. ¿Y qué a ti? Hola, ¿qué tal? Hola. Nuestra pregunta sería, ¿cuál cree que ha sido el impacto del hombre lobo en la cultura popular? Pues mira, el impacto ha sido tremendo, ¿no? El hombre lobo representa todo aquello que todos deseamos ser, pero que la moral condena, ¿no? Representa al hombre poderoso, al hombre fuerte, al hombre que puede hacer prácticamente todo lo que quiera, pero está condenado por la sociedad. Si la sociedad no lo hiciera, si no los condenara, podrías hacerlo de otra manera, ¿no? Si han visto esta película de Un hombre lobo americano en Londres, ahí se representa claramente lo que el chavo, cuando llega a Francia, es un hombre tímido, es una persona que no puede invitar a una chica que le gusta a salir. Sin embargo, una vez que es convertido en hombre lobo, pues seduce a extranjeras, seduce a esta chica, se convierte en el líder del grupo de sus amigos. Entonces, el impacto social que tiene el hombre lobo es el de poder convertir a una persona débil, a un hombre clenque, a una persona que no tiene cuerpo, que no tiene poder, que no tiene liderazgo ni dominio, en alguien que sí puede tenerlo, ¿no? Y que además podría aplastar a cualquiera de sus enemigos con la palma de los dedos, ¿no? Creo que ese sería el impacto social más fuerte. El representante del equipo de las brujas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuestra pregunta es, ¿por qué se satanizó el concepto de bruja? Híjole, de brujas podríamos hablar toda la tarde, ¿no? Es un tema súper amplio, del cual podríamos hablar muchísimo. ¿Por qué se satanizó? Básicamente por la misoginia de la iglesia. El concepto de... Mira, mucho se ha hablado de que decían, no, es que bruja quiere decir mujer sabia. No hay ningún antecedente histórico ni literario que reafirme eso. Sin embargo, sí hay ciertos aspectos culturales que lo enaltecen. Mientras que al hombre se le llamaba nigromante, a la mujer se le llamaba bruja. Y el nigromante ya hablaba de una cierta preparación. Entonces, el hombre se preparaba para poder hacer brujería, mientras que la mujer lo aprendía ahí en el bosque, con los animalitos y cosas así, ¿no? Sin embargo, se llega a satanizar porque la iglesia no podía permitirse quemar brujos. ¿Por qué? Porque las altas esferas de la iglesia eran hombres. Y se nos ha dicho, bueno, a ustedes no, pero lo he dicho muchas veces en algunas otras conferencias o en los programas que he hecho. Cuando alguna persona hace brujería, lo que haces es que por ciertos elementos mágicos le pides a un poder divino que interceda por ti para que te cumpla algo. ¿Qué es lo que hace un sacerdote cuando hace un exorcismo? Lo mismo. Entonces, un ritual de exorcismo, una liturgia, una misa, no es más que un proceso de brujería con permiso de la iglesia.
Entonces, si la iglesia estaba permitiendo hacerse brujería y eran hombres, no podía permitir que las mujeres lo hicieran porque podían perder el control de la iglesia, y eso pues era imposible, ¿no? Y desde siempre la iglesia ha mantenido este estatus de misoginia contra las mujeres, porque no hay papas mujeres, no hay sacerdotes mujeres, no hay cardenalas mujeres, no hay ondas así, ¿no? Entonces, por eso es por lo que se satanizó, porque llegó a ser la bruja, la sorcier, la bruja vasca, esta Sorginac, ¿no? La bruja muy antigua, llegó a formar un papel tan importante dentro de los grupos sociales que las personas iban a verla para que los curaran, para que los ayudaran, para que los hicieran pociones de amor, para que los ayudaran con la infertilidad, con etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eran los médicos de la antigüedad, y los médicos pues, son quienes restauran la salud, y la salud siempre ha sido uno de los puntos más importantes socialmente hablando. Entonces no podía permitirse a la iglesia que fueras con la bruja para que te ayudara y no que fueras a rezarle al Cristo negro para que te ayudara, ¿no? No, bueno. Hola, buenas tardes. Qué buena organización. Nuestra pregunta sería, ¿cómo influye Mictlantecutli en las culturas actuales? Muy buena. ¿Por qué se reacciona bien? Gracias. Bueno, en las culturas actuales me imagino que te refieres a la cultura occidental, ¿no? Es decir, a los grupos culturales que hay en la actualidad. Durante mucho tiempo, tanto Mictlantecutli como Mictlantecíhuatl fueron figuras que estuvieron en el olvido. Prácticamente no se conocía de ellas, no se hablaba de ellas. No es sino hasta apenas unos 30 o 40 años antes que empieza a tener un renacimiento acerca de toda esta celebración. ¿Cuál es el papel que representa? Pues bueno, a partir de esto es que la celebración del Día de Muertos mexicana, como la conocemos, ha tenido una identidad. Es decir, el que nosotros pongamos muchos como lo que les acabo de decir, ¿no? Nosotros celebramos mucho la fiesta de Halloween con artículos o con celebraciones que se hacen en otros lados, pero también hemos recuperado el poner la ofrenda, el poner las fotos de nuestros muertos, en algunos lugares, no en todos, pero sobre todo en Michoacán y aquí en Milpalta, en el Panteón de Mixquic, la gente va a comer al panteón con sus muertos, que eso era lo que se hacía en el México antiguo. Entonces, ¿cuál es el papel o cuál es el golpe grande que ha dado Mictlantecutli a nuestras a las culturas modernas? Pues que gracias a ello México tiene una identidad en cuanto al Día de Muertos. Si no, estaríamos celebrando un Halloween como Estados Unidos. El equipo de duendes sí nos mandó su pregunta, aunque no están presentes. ¿Qué tan cierto es que los duendes se consideran traviesos y cuando no son tratados bien? Ok, aquí con los duendes ocurre algo muy curioso. Mucha gente dice, no, es que los duendes son muy traviesos, o es que son... No, el duende simplemente es. La naturaleza del duende no es que sea traviesa, no es que sea... además no nos podríamos centrar en duendes hablando solamente de unos. Hay duendes, hay trolls, hay muchos, ¿no? Hay duendes irlandeses, hay duendes londinenses, están los duendes mexicanos, los aluches, vamos, son muchos. Sin embargo, muchos de ellos, como son seres elementales, coinciden en una cosa, y es en que tienen que defender o tienen que cuidar la tierra de la que provienen. Entonces, si un niño chiquito está rompiendo un árbol que apenas está creciendo o está maltratando las plantas o algo así, y de repente un duende le avienta una piedra o algo así, dicen, ay, pues el duende es un maldito, porque no, el duende simplemente es y está defendiendo lo que tiene que hacer. Entonces, no es que el duende sea malo, el duende simplemente es. Y sí, el duende es como nosotros, ¿no? Los duendes son a veces aguerridos, a veces egoístas, a veces muy violentos, a veces muy dadivosos. ¿Por qué? Porque tienen una naturaleza que proviene de la mezcla de un hombre y de un mago. Entonces, esta unión del hombre y del mago lo hace tener una naturaleza humana, pero una finalidad mágica.
Vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas. Si ahorita alguien tiene alguna otra pregunta en cuanto a su tema o fuera de este. Bueno, yo siempre he tenido curiosidad acerca del paralelismo que existe entre, por ejemplo, los hombres lobo y lo que serían los nahuales, que ambos se convierten en animales. Ok, bueno, aquí hay una cierta dicotomía del término, ¿no? Digámoslo así. El hombre lobo solamente puede convertirse en lobo y no más. Y el nahual no. El nahual puede convertirse en diferentes animales, ya sea desde la visión totémica, es decir, desde en la antigüedad, cuando aquí en México, cuando nacía un bebé, este bebé se dejaba en una casa y se dejaban abiertas todas las puertas y ventanas y se vaciaba harina de maíz en las entradas. Entonces, al día siguiente, tú te asomabas y veías qué huella de qué animal estaba en ese lugar. Entonces, si era una garra de jaguar o si era una garra de un ave o de un lagarto o de una serpiente que se hubiera arrastrado, ese iba a ser tu animal totémico, y tu animal totémico te iba a acompañar durante mucho tiempo. Sin embargo, los hombres lobo se pueden convertir porque los muerda otro hombre lobo. El nahual no, el nahual se convierte por magia. Y para ser un nahual necesitabas por fuerza ser parte de uno de los 40 tipos de brujos mexicanos. Tenías que ser un Tlatlacatl para que pudieras convertirte en ello. Es decir, tenías que tener el poder de transfigurarte y de dominar estas artes para poderlo hacer. Y esto era solamente si habías nacido bajo el signo de Ejecatl. Es decir, si habías nacido bajo los signos de la luna, es que tú podías ser un Tlatlacatl. ¿Ok? Por nada. ¿Algún otro equipo que quiera preguntar algo, lo que sea respecto a su tema, o aquí al conferencista? Pues sí, ¿nos puede explicar más a fondo sobre estos 40 tipos de brujos que existen? Ok, bueno, pues hablar acerca de los brujos de México, de los brujos mexicas, es un tema muy amplio. Estamos hablando única y exclusivamente de los brujos hombres, no estamos metiendo con las brujas mujeres. Brujas mujeres dentro de la cosmovisión mexicana hay muchísimas, pero brujos hay solamente 40. Y de estos 40, solamente una pequeña parte de ellos se dedicaban a hacer el mal. Me parece que son 36 los tipos de brujos que servían a la comunidad. Hay una anécdota en la cual cierto tipo de brujos sabían trabajar con la sangre de animales y cenizas. Entonces, cuando llegan los colonizadores españoles y derriban el templo de Tlaloc en la iglesia de Acayacoc, que está por Coyoacán, cuando tiran esa iglesia y con esas piedras, era el templo de Tlaloc, con las piedras del templo de Tlaloc construyen la nueva iglesia y entonces convencen a la gente de que vaya y demás. Sin embargo, estos Tlacaleotocotls que se dedicaban a trabajar con esto, crean una magia. Cuando se reúnen todos y entran a misa, estas personas empiezan a quemar estas hierbas mágicas, estos huesos, a estos animales, y rodean la iglesia cristiana con estas hierbas, y absolutamente todas las personas que estaban dentro de la iglesia mueren, siendo españoles o nativos mexicanos, ¿no? Y esa fue una venganza que tuvieron ellos para poder vengarse de que hubieran destruido el templo de Tlaloc, ¿no? Hablar acerca de los brujos mexicanos o de los brujos mexicas es hablar acerca de todas nuestras raíces, de donde nosotros venimos. Queramos o no, todos tenemos, aunque sea una gota así de este tamaño, de sangre indígena corriendo por nuestras venas. Entonces, todos
tenemos, muchos dicen, no, es que para ser bruja uno nace con el don. No, todos nacemos con el don. Sin embargo, son muy pocos aquellos que deciden desarrollar estos dones para poder explotarlos, ¿no? Entonces, sí, hablar de los brujos de México es hablar acerca de nuestros antepasados, y podríamos tardarnos, ¿no?, horas. Había los que trabajaban con la magia del cabello, con la magia de sangre, con la magia de las uñas, con aquellos que podían hacer invisibles las cosas. Se dice que cuando se dieron cuenta de que México iba a ser invadido, fueron a decirle a Cuauhtémoc que se lo podían llevar a otra dimensión en lo que pasaba la conquista y después regresarlo, para que no muriera y pudiera retomar el imperio y pudiera acabar con los españoles. Sin embargo, pues él no quiso, y por ahí hay ciertas leyendas e historias que hablan de que básicamente esto fue lo que Carlos Castañeda le hizo a Jacobo Grinberg, ¿no? Que lo llevó a una de estas dimensiones en las cuales pues está en este lugar, ¿no? Porque él hizo mucha relación con Castañeda, sin embargo pues terminaron peleados, y pues, después de que se pelean ya no se supo nada más de él, ¿no? Entonces, más o menos eso sería. Los brujos de México son, ¿no?, toda una cosmovisión de nuestra cultura. Les pedimos a los representantes del grupo de vampiros si tienen alguna otra pregunta que quieran hacer. ¿Vampiros? ¿Qué tanta importancia tienen las teorías de los vampiros actualmente? Gracias. Bueno, pues mira, en la actualidad vivimos en una sociedad que vive tan deprisa que se da poco tiempo incluso para conocerse a ellos mismos. Entonces, hablar acerca del vampirismo en la actualidad sería un tema que ha quedado relegado prácticamente a la literatura y a la ficción, cuando en la antigüedad no era así. Es decir, cuando el mito del vampiro empieza a surgir en la antigua Europa, no surge como una ficción, surge como una realidad. No se podía hablar de vampiros si no creías en ellos. Entonces, ¿cómo se representa en la actualidad? Creo que el papel del vampiro ha sido relegado meramente a la ficción y al espectáculo. Del grupo de momias, de duendes, si alguien sepa que está por allá afuera, del jinete sin cabeza, si ya tienen alguna. ¿Qué fue lo que llevó, o sea, qué me inspiró a querer saber sobre todo este mundo? ¿A mí? Ay, chavo, no te hubieras metido ahí. Igual muchos, bueno, se las he platicado ya varias veces, pero tenía yo como 5, 6 años, estaba en mi casa, estábamos viendo la tele, y hay una película que se llama Salem Slot, que es una historia de vampiros inspirada en una novela de Stephen King, donde se aparece un personaje que se llama el señor Barlow, que es un vampiro muy grotesco, de color azul, con los ojos naranjas, y aparece repentinamente en la pantalla. Entonces, cuando yo lo vi, salí corriendo a casa de mi abuela. Y pues mi hermano fue y me alcanzó en casa de mi abuela, y yo estaba llorando. Le dije, oye, es que, ¿qué es eso que vi? Que no sé qué. Y mi hermano me empezó a decir, no, pues es que se trata de un vampiro y no sé qué. Como a la semana siguiente me regaló una historieta, un librillo de Drácula que tenía muchos dibujos. Y a partir de ahí empezó mi fascinación. Yo me especialicé en vampirismo durante unos 15 años. Y pues una cosa te lleva a la otra, ¿no? Ya cuando me di cuenta ya estaba haciendo magia en mi casa. No, pero sí, eso fue lo que me llevó a mí. Es decir, me empezó a gustar mucho, empecé a investigar, empecé a leer mucho sobre de vampiros. He leído cantidades abismales de libros, ¿no? Pero eso fue el miedo fue lo que a mí me di cuenta de que el miedo me gustaba. Esa sensación de tener miedo me gusta. Entonces, pues no sé, a los 14 años ya nos habíamos metido a muchos panteones en las noches, ya habíamos ido a casas que supuestamente estaban embrujadas, ya habíamos jugado a la Ouija, y pues para no hacerlo a lo tonto empiezas a leer, empiezas a investigar, y pues cuando te das cuenta ya estás dando una conferencia para jóvenes de universidades, ¿no? Sí, pasa.
Yo también tengo una pregunta. Se habla de manera coloquial, creo que muchos de nosotros hemos escuchado el término, me están haciendo brujería, ¿no? ¿Qué tan cierto es? ¿Qué argumentos hay para poder aceptar o refutar tal frase? Gracias. Bueno, muy interesante también, pero argumentos como tal, los mismos que decir es que esto fue un milagro. No, no los hay. ¿No? Nosotros creemos en un Dios, ¿dónde está? ¿Qué argumentos hay de que existe? ¿No? Sin embargo, de la brujería hay... Vamos a ponerlo muy simple. Todos conocen la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia está la palabra de Jesús? La Biblia es un compendio de historias contadas por personas que estuvieron compartiendo con Jesús. Es la palabra de Dios según Mateo, la palabra de Dios según fulanito. Ok, libros de brujería sí hay escritos por brujas, por muchas brujas, ¿no? Y hay brujas, aquí en México, la María Sánchez es una bruja a la que todavía puedes conocer los restos de su casa. Hay un cerro que se llama el Cerro de la María Sánchez, a la cual la gente va más que a las iglesias de Oaxaca a peregrinar para pedirle a la María Sánchez, ¿no? Y la María Sánchez pues fue una señora que ayudaba a la gente, y había un brujo que efectivamente trabajaba para el mal, y como María Sánchez tenía más gente que él, pues entonces él empezó a decir que María Sánchez se metía con los esposos de las señoras. Entonces las señoras de Oaxaca la corrieron del pueblo, la apedrearon, la sacaron, y María Sánchez en venganza dijo, bueno, pues si yo no me acostaba con sus esposos, ahora sí. Pero a partir de este momento el que se meta conmigo, se le van a desaparecer los genitales. Y entonces, dentro de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, una parte de Veracruz y hasta Yucatán, se habla de la magia de la María Sánchez y de muchas personas que dicen que pues después de una noche de borrachera o de andar caminando por ahí, pues les desaparecieron los genitales porque se metieron con la María Sánchez, ¿no? Entonces, no hay así como que nosotros podamos decir, híjole, es que me están haciendo brujería. Sin embargo, sí hay ciertos aspectos que nos denotan que pudiéramos estar siendo víctimas de un trabajo de brujería. ¿Qué es la brujería? Pues es el manejo de energías. Que nosotros somos energía, y el manejo de energías puede ser tanto positivas como negativas o neutrales. Entonces el manejo de este tipo de energías es lo que representaría si nos están haciendo brujería o no, ¿no? El pensamiento antecede a la palabra, y la palabra es la forma perfecta de aquello que pensamos. Entonces cuando nosotros creemos en algo, ya lo estamos creando, pero cuando lo hablamos, lo materializamos, ¿no? Entonces, el que una persona hable con nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, que tenga nuestra foto y demás, sí puede influir en la manera en la que estas energías a nuestro alrededor se están moviendo. Creo que ya nadie quiere preguntar nada. ¿Si quieres preguntar? Bueno, siguiendo con el tema de nuestro equipo de los fantasmas, Poltergeist, ¿usted ha experimentado la presencia de estos entes? Sí, muchas veces. O sea, no es así como que dije, ahí vi una sombra. No, los hemos visto, los hemos fotografiado. Alguna vez hace como unos, 5 o 6 años, estábamos dando una conferencia en una preparatoria en Saltillo, en la preparatoria Mariano Narváez. Mientras estábamos dando la conferencia, además es muy curioso porque esa preparatoria está abierta, la gente puede ir y todo, pero a las 6 de la tarde ya no te dejan subir al último piso, es decir, cierran unos canceles que tienen y ya no puedes subir, porque dicen que a partir de las 6 de la tarde espantan en ese piso, ¿no? Aquella vez fuimos a dar una conferencia a un festival del terror, entonces dimos la conferencia y terminando nos invitaron a dar otra plática ahí. Mientras nosotros estábamos dando la plática, así claramente, bueno, lo pueden ver ahí en la página de donde tenemos nuestro programa, se ve que una persona atraviesa enfrente de donde estamos nosotros. Cuando fuimos a la clínica San Rafael, que tomamos muchas fotos y tenemos mucho material que sacamos de ahí, en una de las ventanas que dan hacia uno de los patios más grandes,
Nosotros entramos cuando el edificio ya lo estaban demoliendo. En la actualidad es una plaza comercial que se llama Patio Tlalpan. Ahí estaba la clínica San Rafael. Entonces cuando nosotros fuimos ya estaba en ruinas, estaba prácticamente tirado, ya eran muy pocos los pabellones que quedaban y imposible que hubiera un niño ahí. Sin embargo, sí habían asesinado a un niño dentro del manicomio porque tenían una capilla muy bonita y los domingos la gente podía entrar a las misas. Entonces una pareja entró con uno de sus niños, su niño se salió y en los pasillos había un enfermo mental que era muy violento, que cuando vio al niño lo azotó en la pared varias veces hasta que lo mató, un niño de 5 años. Entonces, pues decía, ¿no?, que el niño se aparecía muchas veces ahí. Yo tuve la chance de poder platicar con el jefe de seguridad y con el encargado del área de gerontología, y ambos me dijeron que lo habían visto muchas veces, y pues en una de las fotos que tomamos aparece el niño asomado en la ventana. Entonces sí, los hemos visto plasmados y los hemos visto así en el lugar en el que estamos, ¿no? Mi pregunta es, cuando juego con la Ouija, ¿le ha aparecido un espíritu o alguien ha poseído de sus amigos? Pues no, fíjate que no, todas las veces, y hemos jugado varias veces, y hemos jugado mucho tiempo, nunca se ha poseído a alguno de nuestros compañeros, pero sí nos han pasado cosas bastante fuertes. En una ocasión que estábamos jugando al aire, ¿no? Es decir, en el programa de radio que tengo estábamos transmitiendo el video y pues, nos tiraron un maniquí, una mesa de unos, no sé, 60 kilos más o menos. La mesa se movió y aunque la cabina de radio está en un 3er piso, empezó a vibrar todo el piso, pero muy fuerte, o sea, no como si alguien estuviera caminando, ¿no? Como si estuvieran golpeando realmente el suelo. Pero que alguien se haya poseído, que alguien así, algo muy, muy grueso, no, nunca. Y no he sabido he sabido de varios casos, ¿no? El caso de Clarita y el caso de Katia y muchos casos que han sido famosos, sobre todo en la radio de terror en México. Pero así que yo conozca a alguien que me dijera, no, es que lo hizo y se poseyó, no. Por jugar a la Ouija, no. ¿Tiene alguna otra anécdota que haya pasado respecto a esos temas? Sí, algunas, fíjate, llevamos pues ahorita ya recién terminado el mes de octubre cumplimos 10 años de estar al aire con el programa. Y cuando yo decidí sacar el programa, pues ya llevábamos unos 20 años de estar estudiando todo esto. Entonces, sí nos ocurrieron muchas situaciones. Una de las más, que pudiera ser así como que más impactantes, alguna vez nos fuimos a meter al panteón en la noche y un grupo de amigos se adelantaba, se escondían en el panteón, nosotros íbamos con otro grupo de amigos y los que estaban escondidos espantaban a los que nosotros llevábamos, ¿no? Sin embargo, pues esa vez que fuimos, éramos 10 las personas que íbamos y dentro de todos los que íbamos, uno de nosotros era un amigo muy alto y muy robusto. Entonces, obviamente no se ve nada, solo se ven las sombras y de repente yo veo una sombra atrás, una sombra grande de alguien robusto y le grito a mi amigo, oye, no te quedes atrás porque te puedes perder. Y este chavo me contesta del otro lado, me dice, pues es que yo estoy aquí. Y entonces empezamos a ver, pensábamos que alguien nos estaba persiguiendo o que alguien nos estaba siguiendo para robarnos o algo así. Y entonces empezamos a perseguir a esta sombra que se metía así entre las tumbas y de repente se mete muy rápido en una tumba, en una cripta, y cuando nos damos la vuelta pues era una tumba que estaba abierta y ya no encontramos la sombra. Al día siguiente nuestro amigo cae enfermo, cae en cama, baja como 40 kilos, casi se muere y hasta que no fue una señora a curarlo de espanto, ¿no? Hasta que lo velaron supuestamente porque pues había fallecido. Curiosamente también esa vez que fuimos a panteones, en esa misma ocasión,
ya que nos íbamos, cuando llegamos, no es cierto, cuando íbamos llegando, nos tomamos unas fotos con el velador. No existían celulares, no, fue con una cámara de 110 o de 35 milímetros. Entonces nos tomamos una foto con el velador, abrazándolo. Como a las 3 horas nos vuelven a encontrar los veladores y nos dicen que estábamos haciendo ahí, que si estábamos drogándonos o que si estábamos tomando. Pues nosotros éramos unos chavitos de secundaria, ¿no? Teníamos 14 o 15 años. Dijimos, no, pues venimos, hicimos una apuesta en una fiesta y pues venimos a tomarnos unas fotos aquí. Ya le dimos una lana al velador de allá y le regalamos una botella y ya nos dijo, no, pues es así y así y así. No, pues que sí. Bueno, pues es que ese velador se murió hace como 3 años aquí y todavía se sigue apareciendo. Y a la fecha tenemos la foto donde estamos un grupo de 10 personas abrazando al aire, ¿no? No hay nadie en el lugar donde estaba el velador. Bueno, buenas tardes. La pregunta que me encantaría hacer es respecto a los fantasmas. Esto ya va en tema de globalización. Y es que por lo que los fantasmas más comunes siempre se han dado a entender, o los más conocidos, son mujeres. Pues ya sea como por la Llorona, por la pérdida de sus hijos. Hablando en Oriente, Kuchisakiona, del tiempo de los samuráis, le cortaron la boca. Teque, una colegiada igual en Japón, fue aventada a los carriles del metro, la partieron a la mitad. La cosa es, ¿por qué siempre las almas más en penas, que son más conocidas, son mujeres? Pues, son muy poquitos los que son conocidos que sean varones almas en penas. Bueno, aquí yo te invitaría a que escudriñaras un poco más. La verdad es que no son más las mujeres. Hay muchos espíritus varones de los cuales no conocemos. Seguramente has escuchado acerca del charro negro, has escuchado acerca del silbón, claro, en las tradiciones orientales, en las tradiciones europeas, sí tiende a ser un poco más el aspecto femenino, porque da más miedo, porque es más sufrido, porque es más común que una mujer sufra a que un hombre sufra. Pero dentro de Occidente, es decir, en esta parte del mundo, las almas de hombres que sufren porque han sido engañados por venganza son muy, muy amplias. Sobre todo en el norte del país te puedes encontrar espectros como el hombre de la hacienda, el hombre del cactus, los cuidadores de los espíritus, el hombre del monte. Hay muchísimos. Así como hace referencia a la Llorona, que es un espectro de agua que se aparece. Bueno, seguramente todos ustedes han hablado o han oído hablar de la leyenda de que mi abuelito se peleó con el diablo en el monte, ¿no? Entonces, bueno, pues no se peleó con una mujer, se peleó con un hombre, con un espectro masculino. Entonces, dentro de toda esta misoginia que existía de la revolución hacia atrás, los espectros eran hombres. Había muchos. Aquí en México yo te puedo asegurar que hay más espectros hombres que mujeres. Sin embargo, las mujeres son mucho más famosas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar del charro negro, que fue condenado por el demonio a cobrar sus correrías aquí en la tierra, hablar de un espíritu que cuando va caminando se oye que hace ¿no? Entonces es mucho más impactante un espíritu, y te puedo asegurar que si te pones todavía a investigar más, vas a descubrir que hay más espíritus de niños que de hombres y de mujeres. ¿Por qué? Porque son más impactantes, porque es mucho más impactante y lo que vende es el miedo. Sobre todo en la actualidad, donde el miedo tuvo que salir de las calles, de las historias largas, para meterse en métodos virtuales, donde tendrían que ser muy cortitos, que le dan origen a las creepypastas. Que son historias muy cortitas que podemos leer de volada en lo que estamos haciendo en nuestra tarea y demás. Entonces el miedo se va trasladando. En mi época el miedo era estar a las 11 de la noche abajo del poste contando historias de terror con toda la pandilla, ¿no? Ya no lo haces. ¿Por qué? Pues porque ya no se juntan los chavos en la calle, porque ya es peligroso, porque ya no puedes estar a la 1 de la mañana en la calle, porque ya no te dejan salir, etcétera, etcétera. Pero sí puedes estar en el teléfono, y ahora en el teléfono pues ahí transportas el miedo. El miedo tendría que buscarse abrir camino y lo hace en este lugar, ¿no? Entonces sí hay un aspecto en que sean más famosas las mujeres.
pero el número de espectros masculinos creo que sería mayor que al de espectros femeninos, ¿no? Mientras que el espectro femenino está condenado al sufrimiento y al abandono y a la venganza, el masculino no, el espectro masculino está condenado a vagar eternamente, ¿no? Bueno, yo tengo una última pregunta regresando a mi tema. ¿Qué opina del paralelismo que existe entre la leyenda de La Llorona con lo sucedido en el caso de Claudia Mijangos, o como la conocen, la Hiena de Querétaro? Bueno, si quieres déjalo así para que no estemos pasando el micrófono. El caso de Claudia Mijangos es un caso sumamente controversial. Porque no solamente porque se habla acerca de un caso de esquizofrenia o de un caso de locura momentánea de la madre por acabar con la vida de sus hijos para poder irse a vivir este romance con el sacerdote con el cual estaba teniendo un amorío, que la iglesia jura y perjura que no, pero sí lo tuvieron. Sin embargo, cuando yo investigué este caso, porque nos fuimos a meter a la casa y hablamos con mucha gente y demás, Claudia Mijangos decía que antes de que ocurriera todo esto ella estaba escuchando voces. Incluso en la historia oficial se dice que ella escuchaba voces que le decían que Mazatlán estaba quemándose, que era el apocalipsis, que todo se iba a acabar y demás. Dentro de toda esta cosmovisión de actuar con la mano izquierda, como se le conoce, o practicar la brujería con la magia negra, esos aspectos son ciertos indicativos muy importantes de que está siendo víctima de brujería. Entonces hay muchas teorías que dicen que el esposo de Claudia Mijangos fue quien le hizo brujería para que le envió un muerto, para que el muerto le dijera que acabara con sus hijos, la poseyó, mató a sus hijos y después se salió, y cuando ella regresa pues no se acuerda absolutamente de nada, ¿no? ¿Cuál es el paralelismo que hay entre Claudia Mijangos y La Llorona? Pues el mismo que habría entre Claudia Mijangos y la Ciguanaba, entre la Tisigua, entre todos estos espectros que han acabado con la vida de sus hijos, ya sea porque su papá se los prohibía, porque el esposo español se fue a casar con otra mujer, porque traicionó las tradiciones de la familia, etcétera, ¿no? Entonces, ese paralelismo siempre va a existir, siempre. ¿Por qué? Porque el espectro de la madre es uno de los espectros más importantes dentro de la cosmovisión universal de los fantasmas, ¿no? Muchas gracias. A ti. Bueno, ¿por qué razón se teoriza que el agua o el espejo son portales, digámoslo así, en el contexto paranormal, son portales a otro mundo, y por qué se utilizan en los rituales paranormales? Bueno, primero, se utilizan en los rituales paranormales porque sí, son portales. ¿Por qué se dice que son portales? Porque siempre se habla de universos paralelos. Es decir, si nosotros... híjoles, que ya nos vamos a meter en otra cosa. Pero hablando un poco acerca de física cuántica, existe la teoría de las cuerdas. Y la teoría de las cuerdas nos habla de que una cuerda vibra de cierta manera, y dependiendo de la manera en la que vibre, crea madera, piedra, carne, aire o diferentes, ¿no? Es decir, la cuerda es lo que le da peso a la materia, lo que hace que las cosas existan, la partícula de Dios. Esta teoría de las cuerdas nos habla de que no solamente vibran en una dimensión, sino de que al vibrar podrían abrir diferentes dimensiones y podrían haber otras dimensiones. ¿Y cuál es el paso de una dimensión a la otra? Estos portales energéticos. Los portales pudieran abrirse con grandes cantidades de energía que se generarían con una bomba nuclear, por ejemplo, o con la liberación de energía de un sismo de la Tierra. ¿Han visto la serie de Dark? Bueno, ven que el portal en el tiempo se abre dentro de una caverna, se abre por una falla tectónica, porque hay una liberación de energía tan fuerte que dentro de esa caverna hay un paso al otro mundo, a la otra dimensión. Los espejos representarían lo mismo sin la carga energética. No todos los espejos funcionan como portales. Sin embargo, pues no puedes saber cuál sí y cuál no. Incluso hay una tradición no muy mexicana, pero sí muy española, en la que cuando alguien fallece hay que cubrir los espejos con una manta para que las entidades que están allá no pasen para acá y los que estamos aquí no podamos ser llevados a ese plano, ¿no? Entonces, el agua funciona de la misma manera.
¿no? Es algo que refleja y es un portal con nuestro otro yo, con aquel que nos ve del otro lado del espejo. Ahora sí que ya acabaron las preguntas. Sí, sin más que decirle, queremos agradecer por parte de la Universidad de las Culturas por la valiosa información que nos brindó. Así que un aplauso, por favor. Bien, bueno, pues como lo dijo nuestra compañera, le damos un agradecimiento al maestro Héctor por haber aportado, creo que, grandes conocimientos al ejercicio del trabajo de investigación que está haciendo cada uno de los equipos. Como bien mencionaba el maestro, creo que el tema es muy amplio. Hablar de situaciones particulares, estaremos bastante tiempo, ¿no? Dentro de cada uno de los puntos que quizás tengamos para investigar. Y de igual forma, pues una vez más agradecerle su participación y a nombre de la institución le haremos llegar también la constancia de participación. Y bueno, pues una vez más un doble aplauso para el profesor. Gracias. Podemos pasar al salón de clases porque tenemos ya a su profesor, ¿sale? Gracias.